Fíjense en ustedes que en todo esto que hemos venido trabajando y que queremos ahondarlo, porque es parte de nuestra salud mental, eso de poder descubrir que Dios ha provisto todo, oigan, Dios ha provisto todo para nuestra Dios ha provisto todo para que a nosotros los seres humanos relacionados con Él, vinculados a Él, no nos falte nada de lo que es necesario para nuestro sostenimiento y para la realización de nuestra tarea en este mundo. Fíjense que comenzamos a hablar de eso, de que Dios nos ha convertido en administradores, siervos, administradores de todo lo de Él. Y recuerden que decíamos, cuando estábamos mencionando estas cosas, decíamos nosotros que nada es nuestro, nada es nuestro. Es decir, que todo lo que nos llega, incluyendo nuestra biología, hermanos, eso no nos pertenece, porque se nos concede como un territorio de administración. Imagínense ustedes que yo tengo que administrar mi cuerpo para que mi cuerpo sea eficiente en el servicio a Dios. Eso es un territorio de administración, ¿ya? Y así como mi cuerpo, está la vida. Oigan, la vida es un territorio de administración. Yo no soy dueño de mi vida. Yo le pertenezco a otro. Y yo tengo que dar cuenta de lo que haga con mi vida. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Que fíjense que ese espacio vital que tiene que ver con el hecho de nuestra existencia es todo prestado. Es decir, se nos concede con propósito de servicio y nunca menos que eso, ¿ya? Nunca menos que eso. Pero estábamos diciendo también que para el sustento nuestro, para cumplir la tarea, Dios decidió darnos todo. No fue que nos dio unas cosas y nos dijo, dedíquense ustedes a conseguir el resto, ¿ya? Eso no funciona así. No fue que Dios nos mandó al rebusque. Dios nos puso en la tierra con toda la provisión, con su suficiencia, de modo que nosotros podríamos decir
como confirmación de las condiciones maravillosas de un Dios que provee. Nosotros tenemos que decir que en el programa de Dios está establecido de que a nosotros nada de lo que es necesario nos haga falta. Así está establecido el programa. ¿Ya? Les decía también que ese programa no ha cambiado. Dios no ha hecho un programa alterno, no existe un programa alterno. Dios, por otro lado, hermanos míos, nunca cambia los programas. Nunca dice, esto no sirve, ahora vamos a hacer uso de esto. Los que cambian los programas son los seres humanos. Los seres humanos deciden hacer programas alternativos a los programas de Dios y entonces están siempre buscando soluciones de una manera muy distinta de lo que Dios proyecta y lo que Dios dispone. Eso, hermanos míos, es una cosa muy triste, porque yo diría que para Dios debe ser muy decepcionante que Dios nos haya dado todo y nosotros hayamos decidido renunciar a su propuesta de vida, a su proyecto, a su plan, que por cierto tiene una extensión eterna, porque el plan de Dios con nosotros los seres humanos es un plan eterno, para bien o para mal nuestro. No es un plan de unos cuantos años, no es un plan de unos cuantos siglos, es un plan eterno. Y frente a eso, entonces, decimos que el hombre decidió renunciar a Dios, desconocerlo, y entonces se propuso hacer las cosas como el hombre pensó que debía hacerlas, hizo su propio proyecto, su propio programa, desarrolló algo que nosotros llamamos cultura, desarrolló algo que nosotros conocemos como planes sociales, y en esos planes decidió sacar adelante la vida, su vida, la vida del ser humano, como individuo y como colectividad, buscando por todos los medios que Dios no interfiriera, que Dios no metiera la mano, que Dios nada tuviera que ver. Y eso es lo que nosotros tenemos. Desde que el hombre le dio la espalda a Dios, el hombre ha desarrollado cosas extraordinarias, muy poderosas, muy representativas, que llenan de orgullo a las personas, las hace personas satisfechas de los logros de la vida, solo que sus proyectos no van más allá de esta vida física, de modo que cuando llega la muerte, hasta allí llegó el programa. Eso está tan profundamente metido en la sensibilidad, tan arraigado en la conciencia del hombre, esa necesidad urgente de prescindir de Dios, de ignorar a Dios, de buscar caminos propios, de hacer un plan existencial, porque la persona dice que ha descubierto para qué su vida,
La persona ha desarrollado convicciones en las cuales descubre, entre comillas, para qué vino a este mundo y elabora sus proyectos alrededor de eso, solo que cuando se muere, esas personas, o en el proceso de su partida de este mundo, las personas descubren que nada de eso que han hecho ha tenido gran sentido y que de fondo como que no valió la pena ese vivir, porque las cosas a las que se llegaron nunca fueron de la satisfacción plena para la vida de la persona, y la muerte termina por crear la frustración por excelencia. Entendemos que nosotros regresamos a Dios cuando hay un hombre que hace digamos, el ministerio o el oficio o el servicio contrario al que hizo Adán. ¿Ya? La idea de Adán, el hombre venido del polvo de la tierra, la idea de ese Adán es el desconocimiento de Dios. Es un hombre que haga el trabajo contrario de venir a reconocer a Dios en todas las áreas de su vida y aceptar la propuesta de Dios y moverse en la vida en función de esa propuesta de Dios, renunciando a cualquier proyecto personalísimo, cualquier proyecto social humano que desconozca a Dios, y aceptando, si es necesario, las consecuencias físicas, las consecuencias sociales, las consecuencias culturales que se vengan contra la persona en función de su interés de decidirse por todo lo de Dios, cueste lo que cueste. Cuando esa persona, y vinieron muchas personas con ese plan, a ir desarrollando un proyecto de vida, ajustándose cada vez más a la propuesta de Dios, al plan de Dios, y darle el reconocimiento a Dios en medio de todas las situaciones que podían vivir. Hubo hombres que fueron logrando metas extraordinarias, hicieron cosas maravillosas, se convirtieron en buenos siervos de Dios y testigos de esa realidad de que si se dispone el ser humano a reconocer y aceptar a su Dios en todos los aspectos de su vida, Dios es fiel y el proyecto eterno de Él se cumple perfectamente en la persona. Hubo hombres que hicieron cosas extraordinarias, pero hubo uno solo que llegó hasta el cumplimiento perfecto de ese propósito de Dios, asumiéndolo en todos los aspectos de su vida, renunciando a todo lo suyo, a cualquier presupuesto personal, a cualquier plan personal, a cualquier plan social, cultural que calara profundamente en la vida de él para colocarlo como resistencia al propósito de Dios. Se enfrentó a todo eso, doblegó todo eso y se sometió absolutamente a Dios. ¿Y qué resultado obtuvo? Dios lo declaró el Hijo suyo, Dios lo reconoció como aquel en quien se cumplía el propósito que Él había dispuesto desde siempre para todos nosotros, de modo que Él no solo se convirtió en la persona que recibió todos los bienes que un ser humano puede recibir de Dios, bienes de tal dimensión que producen un impacto de ganancia perfecta, de valor eterno y en condiciones insuperables.
y ese hombre maravilloso fue Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Fíjense que estoy diciéndolo como en forma resumida, cosas que vamos a ir confirmando a través del pensamiento bíblico. Si en el Espíritu de Cristo Jesús yo asumo mi vida aceptando que Dios lo tiene todo presupuestado para que mi vida solo dependa de lo que Él ha dispuesto para mí. Y en el ejercicio de mi existencia puedo vencer cualquier tentación, cualquier, digámoslo así, insinuación que me diga, es que lo de Dios no alcanza, lo de Dios no sirve, lo de Dios no es real, lo de Dios no resuelve. Tiene que usted hacer cosas por usted mismo a la manera suya, ignorando y desconociendo lo que Dios le está pidiendo a usted que haga, porque al final Dios es un cuento, Dios es un sueño, Dios es una ilusión, es una elaboración de nosotros los seres humanos, es la forma como nosotros interpretamos nuestros vacíos y nuestra insuficiencia. Es decir, todas esas argumentaciones, si somos capaces de vencerlas, superando aún la crianza que hemos recibido, que no es crianza espiritualmente bien sustentada, aunque de buena fe. Si somos capaces de eso, nosotros comenzamos a vivir la experiencia de un sustento de Dios que no depende de las circunstancias sociales y culturales del mundo en el que nos movemos. Y ese es el proyecto de Dios. El día que haya quienes le crean, el pueblo de Dios será un pueblo poderoso, victorioso, capaz de sostenerse en la gracia de los recursos de Dios sin necesitar de todo aquello que el mundo propone, que el mundo promete, que el mundo ofrece y que genera todos los movimientos nuestros alrededor de las acciones religiosas o las acciones sociales y culturales en las que nos movemos. Es decir, cuando nosotros comenzamos a darle crédito a lo que Cristo ha logrado, a lo que Cristo ha vivido, a la actitud sabia, a la actitud inteligente de un hombre imponiendo a Dios sobre todas las cosas de este mundo. Y vemos el resultado y comenzamos a vivir nosotros efectos de eso a través de nuestra propia experiencia. Hermanos, eso es incomparable. Y vamos a evidenciar que lo nuestro no depende de lo que pasa en este mundo. Lo nuestro solo va a depender de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso voy a comenzar a mostrar unos textos de la Biblia en donde nosotros descubriremos que la queja de Dios es esa, que cuando debimos haber creído en Él, confiado en Él, haber esperado en Él, nosotros decidimos hacer otras cosas. Y de hecho, pues, trae eso como resultado un fracaso, trae eso como resultado ruina, grandes pérdidas, y no lo hablo solo en el aspecto económico, en todos los aspectos, porque recuerden
porque el asunto es absoluto, no depende solo de lo económico, depende de eso, depende todo en relación con nuestra vida. Y todas esas experiencias de crisis, por ejemplo, las crisis económicas, las crisis sociales familiares, las experiencias de grandes pérdidas a cualquier nivel, hermanos, obedecen al hecho de que nosotros en un momento dado, o a veces a lo largo de toda nuestra vida, viviendo una cosa religiosa superficial, nunca hemos dependido de lo que Dios dice, porque hemos colocado sustitutos al dicho de Dios y a las razones de Dios, o si lo hemos hecho parcialmente, y en los momentos críticos hemos fracasado en eso de establecer las razones de Dios por encima de cualquier otro interés o cualquier otro criterio. Y eso trae como resultado la pérdida de la provisión de Dios, la pérdida de la manifestación de todo el programa de provisión dispuesto por Dios para que nosotros lo manejemos y lo administremos para el propósito eterno que Él tiene con nosotros los seres humanos. Entonces, fíjense que es algo demostrable en toda la experiencia del pueblo de Dios en relación con Dios. Eso es demostrable. Todas las veces sucede lo mismo. Todas las veces es la misma experiencia. Y voy a comenzar por el análisis de estos textos de la experiencia de Israel en el desierto, buscando la tierra prometida. Y he escogido dos textos donde se narran dos sucesos que son sucesos semejantes, solo que sucedieron en dos momentos distintos de la historia de Israel en el desierto. El primer suceso se dio en los comienzos del Éxodo, caminando ellos hacia la tierra prometida. Comenzando, vivieron esa experiencia. Y el segundo suceso se da ya cuando pasaron los 40 años de disgusto de Dios con el pueblo y la disciplina que Dios les impuso, quemando una generación en el desierto. Cuando la nueva generación ya estaba dispuesta, preparándose para entrar a la tierra prometida, viven una experiencia semejante. ¿Ya? Y yo quiero que ustedes le presten atención a eso, porque fíjense que son sucesos con una distancia de 40 años, una generación nueva, donde la gente que salió de Egipto, la mayoría ya había muerto, incluyendo los líderes que estaban muriendo ya. Recuerden que ni Moisés, ni Aarón, ni María entraron a la tierra prometida. Ellos murieron en el desierto. Y lo interesante de todo esto es que Dios los dejó en el desierto para madurarlos. Pero vamos a ver que la tendencia de los seres humanos es a tomar las costumbres, los patrones de la generación precedente y, digamos, establecerse en esos enfoques de vida. Y si no hay una buena educación, una buena orientación espiritual, las generaciones repiten los errores. Oigan bien, las generaciones repiten los errores
y cada día se vuelve más distante la posibilidad de que el programa del sustento de Dios sea una realidad para un pueblo que decide creerle a Dios como debe ser. Hace muchos siglos nosotros no vivimos esa experiencia. Los seres humanos hoy día estamos más dependientes de lo que haga el mundo y como lo haga el mundo, y de los manejos materiales del mundo, y de los recursos provistos por el mundo, que de lo que de Dios nos puede llegar, al punto de que creemos que lo que Dios nos da está definido por lo que socialmente se da en el mundo. Y yo no veo que haya como una disposición en el corazón de las personas a salirse de ese patrón. Es una cosa que reduce, es una cosa que anula y le quita espacios a las posibilidades de Dios, de modo que en los momentos en que debiéramos tomar decisiones auténticamente cristianas, nosotros tomamos decisiones muy equivocadas. Y claro, lo que venía en un plan de bendición de Dios se corta. No llega lo que debiera llegar. Aunque consigamos cosas, a veces lo que conseguimos es lo que el mundo nos concede, porque funcionamos más como personas que le trabajan al mundo que personas que le sirven a Dios. Y entonces vivimos desprovisto de lo que de Dios pueda llegar. Leamos la primera experiencia de estas en Éxodo 17. Éxodo capítulo 17. Está comenzando el proceso espiritual de esta gente en el desierto. Y de hecho, van a vivir muchas cosas que nunca las habían vivido y necesitan conocer a Dios como el Dios que provee, como el Dios que salva, como el Dios que promete sostenerlos, y aunque van por un desierto, Dios quiere demostrarles que no les va a faltar, porque no importa que sea un desierto, el sostén del pueblo no depende de lo que la tierra dé, sino que depende de lo que Dios dé. Gloria a Dios. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Fíjense que es ejemplo ideal, ¿no? Que nosotros a veces pensamos es que en este país ya no hay oportunidades. Es que no son las oportunidades de este país. Es lo que Dios ha prometido darnos. De eso depende esto. Y esto está más allá de los programas humanos. Hermanos míos, ¿ya? Eso está mucho más allá de los programas humanos. Pero ¿cuánta capacidad tenemos nosotros para darle a Dios ese crédito de modo que lo que nos mueva sea exactamente eso y no ninguna otra cosa? Capítulo 17 de Éxodo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Observen ustedes que ellos van a hacer un recorrido, comienzan a hacer el recorrido conforme al mandamiento de Jehová. Es decir, van a ir por donde Dios les dice que deben ir. ¿Sí? Es Dios que los mete por allí. Y entonces se supone que si Dios los lleva por allí, Él ya tiene la provisión. Él tiene los recursos para que ellos puedan estar tranquilos y puedan confiar de que no les va a hacer falta nada. Pero se encontraron con una dificultad, que no había agua para que el pueblo bebiese.
Cuando comienza la escasez, muy típico de nosotros, hermanos, nosotros nos olvidamos realmente de lo que Dios nos ha prometido. Si la escasez se sostiene por el tiempo suficiente en que suponemos nosotros que por haberle pedido a Dios, Dios nos haya respondido, de modo que es como si sintiéramos o que Dios no nos oye o que realmente estamos perdiendo el tiempo buscando a un Dios que pueda responder, cuando de fondo la solución la tenemos que encontrar nosotros mismos, porque de Dios no va a venir respuesta. Esa es la forma como nosotros pensamos. ¿Ya? Y altercó, dice el texto, el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Es que de entrada Moisés les está dejando ver a ellos que su actitud está colocando una duda enorme en las posibilidades de Dios para ayudarlos, para salvarlos, para darles la alternativa frente a una necesidad que tienen. ¿Ya? Ellos le reclaman a Moisés agua y aparece la típica inquietud que incluye la sospecha. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed? ¿Sí lo leen ustedes? ¿Ya? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Piensen ustedes que es una queja y al mismo tiempo es una inquietud maliciosa que está suponiendo que hubo maldad en sacarlos de Egipto para exponerlos a esa situación tan difícil, porque en ese momento la falta de agua les está haciendo sentir que lo que han vivido, todo lo que han experimentado de la salvación de Dios a lo largo de ese tiempo, cómo Dios los ha venido llevando de experiencias redentoras, experiencias salvadoras, una detrás de otra, y a ellos se les olvida todo cuando están viviendo una situación de necesidad que expresan como necesidad extrema, indispensable, que no ven la solución fácil y comienzan ellos a desfallecer. Actitud típica, porque esos textos orientan las posturas de los seres humanos, dejan ver cómo se comportan los seres humanos, y nosotros no estamos lejos de nada de eso, a pesar de que tenemos muchas experiencias con Dios y tenemos un conocimiento de la historia de la intervención de Dios enorme y tenemos una teología muy clara. Hermanos, eso no alcanza cuando nos sentimos tocados por la necesidad. El pueblo entabla una querella con Moisés y tienta a Dios. Piensen ustedes que en el versículo 7, donde finaliza ese relato, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Existe Dios o no? ¿Dios es real o no? ¿Dios sí puede salvar o no? Es inquietud permanente de quien nos ha fijado seriamente su fe. No está establecido en una idea
clara en donde pueda decir, yo le creo a Dios, yo confío en Dios y en Dios está mi garantía. La mayoría de nosotros no nos alcanza, la mayoría no nos alcanza para sostenernos firmes, esperando el proceso en el que Dios va a ir respondiendo, va resolviendo las cosas, sino que siempre entramos en angustia, en desesperación, en queja, en murmuración, en temores extremos y finalmente en la búsqueda de soluciones alternativas, porque Dios no llegó a la hora que nosotros dijimos que Dios tenía que llegar a resolver. ¿Ve? Y el proyecto que tiene Dios fracasa. No el proyecto de Dios por el proyecto de Dios que va a seguir adelante. El proyecto fracasa con nosotros. Nosotros le fracasamos al proyecto. Nosotros nos convertimos en personas que no vivimos la experiencia, que no alcanzamos a llegar al punto de el cumplimiento del propósito divino y no le permitimos a Dios que nuestras vidas se conviertan en territorios fecundos, enriquecidos por las posibilidades de su generosidad, provisión que llega para resolver el problema del hombre, para salvar al hombre a través de ella. No alcanza para salvar, ni siquiera alcanza para salvar nuestras propias vidas, no va a alcanzar para salvar nuestros hijos, no va a alcanzar para salvar la familia, no va a alcanzar para salvar el vecindario, no va a alcanzar para salvar a nuestra patria, que debiera ser la motivación más grande que tuviéramos nosotros aquí en la tierra, sacar adelante nuestro país, recibiendo este país la bendición de la provisión divina que llega a través de nosotros como pueblo de Dios. No alcanza para nada, hermano mío. De hecho, cuando uno escucha a la gente del medio cristiano hablar, uno no escucha sino quejas, malestares, indisposiciones de unos contra los otros que terminan, por otro lado, dejando ver que los proyectos de Dios, que los planes de Dios han fracasado porque no los creemos en ninguna parte, no los aceptamos, no los asumimos. Y no hay nada de Dios que llegue como debe llegar. Y estoy diciendo eso como experiencia nuestra. Esa es nuestra experiencia. Hace falta la abundancia de todo lo que Dios ha dispuesto. Nos hace falta a nosotros a nivel personal y hace falta a través de nosotros para tanta necesidad que está alrededor de nuestras vidas, pero no hay nada de Dios, porque al final estamos sobreviviendo, sustentados por lo que el mundo da y trabajándole al mundo y no trabajándole a Dios. Espero que esto me lo estén tomando muy bien, me lo estén captando bien, porque es el tiempo de hacer el movimiento de ajuste real. Porque, hermanos, no hay futuro, no hay mucho que esperar. Y las cosas en este mundo se están poniendo muy feas. Y la experiencia espiritual está recibiendo ataques agresivos, pero no hay quien se ponga seriamente a moverse en los territorios válidos de la provisión divina, sino que estamos más bien en esas condiciones como manejando con sigilo, con astucia, con inteligencia, esos movimientos nuestros en el mundo, porque todavía no le creemos a Dios lo que Él es capaz de hacer.
como Él ha dicho que va a hacerlo, o como Él ha dicho que está haciéndolo, como Él ha dispuesto a hacerlo definitivamente. Necesitamos que unos cuantos comiencen a replantearse la vida, y en serio, porque hasta ahora lo que se percibe es que hay mucho cuento y poca realidad de Dios. Mucha queja, mucho reproche, mucho espíritu de víctimas. Eso se ha vuelto una cosa brava. Todo el mundo quejándose como víctima de las cosas que los demás no les dan y no son provisión para nadie, porque mientras yo me esté quejando, yo no le sirvo a nadie. Yo no le sirvo a nadie. Mi queja me hace inútil, mi queja me hace estéril. Cuando yo pudiera sobreponerme a todo eso, entendiendo que Dios tiene mucho más para dar, para proveerme y para usarme, para salvar a esas mismas personas que han sido mezquinas con mi vida, que se conviertan ellas en personas que encuentren refugio y recursos alternativos en lo que de Dios a mí me llega. Pero hermanos, estamos allí como todos afectados, todos tocados, todos sentidos, todos incómodos, todos con ese espíritu herido, con una codicia no satisfecha, con un interés de logros que medio alcanzamos algo y ya nos sentimos en las nubes, pero vienen las situaciones duras y caemos en profundos vacíos de depresión, de frustración. Hermanos, esa no es la victoria del pueblo de Dios. Ese no es el espíritu del pueblo de Dios. Ese es el espíritu de esta gente, de estos que están en esta historia. Dice en el versículo 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, es decir, ponte al frente, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿De dónde llegó la provisión? De una roca. En el desierto hay arena y rocas. En el desierto no hay agua. Pero Dios sacó de la roca el agua suficiente para resolver la sed, la necesidad de su pueblo. Moisés hizo las cosas como Dios se las mandó y el pueblo descubrió nuevamente que Dios era suficiente para sostenerlos. No importa la dimensión de la necesidad, no importa el momento crítico de la experiencia, no importa lo imposible que se ve. Porque lo que se veía daba avisos de imposibilidad. ¿De dónde va a haber agua? ¿De dónde va a sacar agua? Y cuando se presenta la idea de ir a una roca y sacar de una roca agua suficiente para resolver la necesidad de toda una comunidad, Dios nos demuestra que las fuentes de provisión de Él
están en todas partes, más allá de lo que convencionalmente nosotros entendamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa experiencia fue una dolorosa experiencia, porque llegó un momento en que el pueblo volvió a desconocer la realidad presente de Dios. ¿Cuántas veces sucede eso en la vida nuestra? ¿En cuántas situaciones, en cuántas experiencias, en cuántas crisis nosotros hemos desconocido la realidad presente de Dios? Porque las cosas no se dan en el presupuesto que nosotros tenemos y no entendemos que en Dios hay recursos más allá de lo sospechado, más allá de lo conocido, más allá de lo que nosotros entendemos. Pero no nos alcanza, porque necesariamente cuando esas cosas se dan, no hay a veces la disposición para abrirse hacia Dios, aceptar un momento difícil y esperar la salvación de Dios, la milagrosa salvación de Dios que está prometido, pero nunca desfallecer. No desfallecer aunque sintamos que se nos está yendo la vida, aunque percibamos que nos estamos muriendo. Esa fue la experiencia de Jesús. Se dio cuenta que se estaba muriendo. Para Jesús debió ser una cosa muy escandalosa eso de que en medio de su fidelidad, en medio de su condición aplomada, su vida consagrada, se encontrara de un momento a otro bajo el poder de los malos y sintiendo que la vida se le estaba yendo sin remedio y como descubriendo que Dios como que no tenía más poder que el mundo, que Dios no tenía cómo resolverle a él el problema, solo que él se enfrentó a sus temores, se enfrentó a sus prejuicios y lo hizo de tal manera que fue capaz de creerle a Dios pensando ya en que en ese Dios que iba a esperar o que estaba esperando, su respuesta vendría más allá de la muerte, después de la muerte, porque aceptó la muerte. En el momento en que estaba muriéndose, le dice a su Dios: Señor, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué quiere decir encomiendo mi espíritu? En tus manos está el sentido de mi vida, en tus manos están mis posibilidades eternas. Ya nada tengo que pedir para acá porque esto ya no pude conseguir sostener la vida aquí, pero mi vida sí está en tus manos porque tú has prometido sostener mi vida. Y se murió creyendo que la vida de él tenía futuro. Aleluya. Y de hecho fue un escándalo, fue una sorpresa que a los 3 días Dios lo resucitara de los muertos para una vida de plenitud como nunca antes la había tenido. ¿Por qué? Porque no importó que su vida hubiera llegado hasta el punto de perderse,
sin alternativas en este mundo, nunca dejó de creer que Dios tenía provisión eterna para él y a eso se aferró. Cuando ya no hay nada que esperar en este mundo, porque vemos que de parte de Dios no vienen las soluciones físicas que nosotros esperamos comúnmente, el reto es seguir esperando en Dios. Porque si no aquí, en la eternidad, la respuesta de Dios es fiel. ¿Me están oyendo? Y no estar buscando alternativas que ponen en tela de juicio nuestra confianza en Dios. No estar buscando soluciones en un territorio donde Dios no ha hecho promesas. No estar metiéndonos a hacer cosas en unos espacios donde no hay nada que tenga que ver con la revelación de Dios, con las propuestas de Dios, con los planes de Dios. Ya. En esta prueba Israel falló. En esa prueba Israel falló. En esa prueba Moisés creyó y Moisés recibió respuesta a una necesidad creada y esa respuesta salvó al pueblo. La intervención de Dios respaldando la confianza y la actitud comprometida de Moisés trajo vida para el pueblo, demostrándoles Dios a través de Moisés, o demostrándoles Moisés de parte de Dios que no importa que estuviera en un desierto, no faltaría el agua. Gloria a Dios. ¿Queda clara hasta allí la idea? Esa fue la experiencia del comienzo. El comienzo del pueblo de Israel en su recorrido por el desierto. Esa fue una experiencia. Ahora, en 8 días, vamos a mirar la otra experiencia. La que leímos hoy en el texto, el texto que leyó dirigiendo el hermano James, el texto de número 20. Fíjense que es una experiencia igual. Lo leímos y es una experiencia igual. Pasó la misma cosa, solo que las personas comprometidas como pueblo ya no era el pueblo que vivió la primera experiencia, era otro pueblo, una generación joven, una generación nueva. Ya habían pasado 40 años. Y es como si ellos tuvieran que volver a presentar el examen, porque se rajaron en el primero como pueblo. Ahora Dios a la nueva generación le hace el mismo examen. ¿Ve? Más o menos la idea que nosotros manejamos, eso de que nosotros no resolvemos problemas en la vida y creemos que no resolverlos y manejar las cosas inadecuadamente, eso no importa porque la vida sigue y continuamos adelante. No, hermanos míos, la vida nos va a presentar el mismo inconveniente o situaciones que identifican el inconveniente nuevamente y vamos a estar enfrentándolo hasta que lo podamos vencer, hasta que podamos pasar por encima de él. Ya no eran los israelitas que salieron de Egipto, pero era Israel. Era el pueblo al que Dios le había hecho promesa y tuvieron que volverse a enfrentar a una situación semejante porque no faltan las situaciones y si no aprendemos a vencerlas una vez, tenemos que enfrentarlas 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y si 5 veces las enfrentamos y 5 veces fracasamos, estamos
anulando recursos de Dios, estamos dejando de recibir oportunamente recursos de Dios que no van a llegar hasta que no superemos las crisis, hasta que no aprendamos a esperar en Dios, hasta que no desarrollemos la habilidad de las personas que dicen, no, esta vez no voy a fracasar porque yo sé que el Dios que tengo es fiel y no voy a entrar en quejas, no voy a entrar en murmuración, no voy a entrar en disposición, no voy a estar buscando a quién echarle la culpa de esto o de aquello, no voy a entrar en ese juego, sino que me voy a enfrentar con mi absoluta confianza en Dios, porque Dios hará que frente a esto nosotros seamos victoriosos. ¿Sí me están oyendo, hermanos míos? ¿Cuántas vueltas estamos dando alrededor de los mismos puntos de la vida? Y nunca avanzamos. Años, hermanos, perdidos, dando vueltas, haciendo las mismas cosas, cometiendo los mismos errores. Hermanos, nunca superando un estadio de la vida. Nunca superándolo. Porque ni tenemos esa capacidad de pensar, oiga, eso ya me pasó. Ya es tiempo de que yo lo supere, de que yo lo pueda vencer. No pensamos en eso. El cuento que elaboramos nosotros es que yo sí soy de malas. Vea que cada vez la misma situación, cada vez el mismo problema, y no entendemos que el problema no es que cada vez es la misma situación. El problema es que nunca somos victoriosos. ¿Sí me están oyendo? Nunca somos victoriosos. Y hay gente que se muere y nunca es victorioso. Y se muere bajo niveles terribles de angustia porque nunca las situaciones críticas que debía enfrentar adecuadamente, nunca lo hizo, porque nunca creció, nunca tomó en serio esa disposición de darle a Dios el crédito absoluto y depender exclusivamente de Él, porque Él ha dicho desde el comienzo que lo suyo es suficiente para sacar adelante mi vida. Pónganse de pie, hermanos míos. Es una cosa lamentable esta inconsistencia nuestra. Mucha inconsistencia, hermano. Es esa actitud de personas muy simples. Nunca alcanzamos a ver a Dios más allá de las cosas buenas que nos pasan. Sí, pasan las cosas buenas y uy, mi Señor es bueno, mi Señor es maravilloso. Es que no hay como el Dios que nosotros tenemos. Hermanos, comienzan las cosas a encerrarnos, las situaciones se van complicando y nosotros vamos poco a poco distanciando nuestra visión del Dios que resuelve y dejamos de confiar, nos llenamos de angustia y no descansamos en su garantía, haciendo nosotros lo que correctamente debemos hacer. No quiere decir que nos paralicemos y digamos, yo me quedo quieto esperando que Dios resuelva. No, yo estoy haciendo lo que cristianamente debo hacer, pero me mantengo firme en mi seguridad de que lo de Dios va a alcanzar y lo de Dios va a resolver. En eso me sostengo y no voy a hacer cosas arbitrarias y no voy a tomar atajos fáciles, cómodos, pero inmorales, y no voy a permitir que el mundo me seduzca con su tentación de alternativas, sino que me mantengo fiel. Y como dice la expresión del creyente, aunque Él me mate,
en Él esperaré. ¿Por qué? Porque no tengo alternativa. Pues he decidido creer que toda provisión para mi vida viene de Él. ¿Ha entendido, hermanos míos? ¿Está dispuesto a hacer este trabajo de replantearse la vida seriamente? De estar buscando soluciones tan baratas, tan feas, tan mediocres, tan inmorales. Porque es lo que se nos presenta como solución cuando la solución aún sigue siendo Dios. Levantemos las manos al cielo y que Dios nos salve. Que Dios nos salve, porque estamos en este desierto y las necesidades bullen, las necesidades abundan, pero Dios es fiel. Y usted está siendo tentado en este instante. Hay muchas cosas que le están tentando para salirse de los linderos de la vida cristiana. Y usted va a decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí y ayúdame, Señor, porque este error no lo voy a volver a cometer. Lo hice la vez anterior y una vez anterior a esa lo hice y otra vez también lo hice, pero ahora ya no, porque ahora estoy entendiendo que o supero esta prueba o estoy perdido y yo no quiero perderme, Señor. Padre eterno, gracias por lo que nos estás dando en la claridad de tu palabra, por esta manera de tratar con nosotros y despertarnos conciencia, por esta actitud tuya llevándonos, Señor, a descubrir los caminos que nos conduzcan al encuentro con la experiencia profunda de la fe y la confianza en ti como suficiente para enfrentar todas las situaciones de la vida. Ayúdanos, Señor, a esta hora, en este momento crítico, en esta experiencia en la que nos encontramos, viviendo la situación que hoy tenemos. Señor, te pido que extiendas tu mano y encontremos en ti la solución y encontremos en ti la respuesta y que tengamos la claridad suficiente para sostenernos fieles a pesar de todo y en medio de todo. Hay garantías en ti, hay respuestas en ti, hay suficiencia en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, por eso declaro en victoria a mi pueblo en este momento. Creo en las posibilidades de lo tuyo en la vida nuestra. Creo en tus garantías. Creo en el futuro de la iglesia, Señor, llevando todo el poder de tus recursos para darle alternativa de salvación a este mundo. Creo, Señor, en las posibilidades de esta iglesia, porque de la nada en la que nos encontramos hay un futuro garantizado por tu palabra. Así, Señor, te expreso, Dios mío, mi alabanza y mi reconocimiento, porque eres bueno, porque eres fiel, porque nos das la palabra oportuna, llegas a la vida nuestra en los momentos especiales y despiertas en nosotros conciencia para superar los estados críticos en los que nos encontramos. Señor, hay victoria en tu nombre y confío, Señor, en las alternativas que le estás dando a tu iglesia, a cada hermano, a cada creyente, a cada familia, cada experiencia que se está viviendo en estas condiciones especiales, que cada creyente pueda lanzar una mirada de confianza en ti a pesar de la circunstancia en la que se encuentre. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor.